No teníamos planificado cómo íbamos a hacer, pero yo voy a decir unas palabras porque el trabajo que hago está muy vinculado con mis emociones. Desde hace 20 años que estrenamos mi primera película, Crónica de un sueño, ahí lo conocí a Gabriel Massa, que hicimos la distribución con Buen Cine y Ronald Meltzer. Claro, Mariano es de la casa, está acá muy a menudo. Yo vengo cada 5 años, si es que logro hacer una película cada 5 años. Bueno, el año que viene capaz que tengo otra película, pero en general me toma más tiempo entre una película y otra. Y quiero aprovechar esta oportunidad para agradecerte por todo el laburo que has hecho por el cine nacional y que haces. Por tu sensibilidad, delicadeza a la hora de también ver películas que tienen también como una impronta diferente. Claro, ahora como este es mi 8º largo, también por ahí, aunque puedo equivocarme con la siguiente película, tenés la certeza de que algo interesante puede haber, pero siempre desde el inicio me has acompañado. Y entonces te lo quiero agradecer muy especialmente. Me encanta estar acá, me siento en familia. Gracias a usted por haber venido. Bueno. Últimos championcitos, Nina. Gracias. ¿A dónde vamos? A ninguna parte, a levantarnos para estar vestidos. ¿Estás viendo la grabación o...? Sigo filmando. ¿Y por qué querés filmarlo? Estoy investigando algo. Me interesa todo el movimiento que hay alrededor de la volqueta. Yo por mí que lo bajaría un poquito más. Lo sacaría así. Para que se vea. Si no, porque la raza debe ver un poquito más. Ahí ni puede ver. ¿Qué es un motel? Mamá. ¿Qué es un motel? Un motel es un hotel más pequeño y que en general quedan cerca de las rutas, ¿no? ¿Mamá? ¿Sí? ¿El teléfono que siempre me llamó? Está enchufado en el cuarto de Nina, ¿no? No, ¿te acordás que tú me lo sacaste? Bueno, ahora te lo doy, esperamos un minuto. No, dámelo ahora. No me hables así, ¿no? Oye, por favor. Ahora un poquito. ¿Qué temperatura tenemos en Montevideo? 15 grados. ¿Qué sensación térmica? La misma también, 15. En cuanto a la humedad, 59%. El viento sopla del norte a 11 kilómetros por hora, pero hay ráfagas a 22. Tenemos una presión de 1009 hectopascales, un poco baja, y el cielo gris ahí, interrogándonos sobre cómo va a continuar esto. Un día, cuando decidas marcharte, cuando no haya devolución, enfrentando el camino solo irás por el callejón. Nadie te esperará. Terminamos así como si Exacto. se contaminara, digamos, las imágenes adentro y afuera. Exacto. El cine expandido. Sí, generamos ahí como un clima particular.
Yo, como decía ahí, estábamos presentando antes, y soy amiga de Mariana. Yo me dedico a la historia del cine, estudio sobre cine, pero también tengo otra faceta profesional que tengo que ver cómo lo ubico en el currículum, que yo soy la biógrafa de Mariana. Mariana Viñoles no conoce su obra tanto como yo conozco, y son cosas que a veces sí, tenemos esas discusiones. No estás explicando las cosas mal. Me preocupa porque no es precisa. Es una obra que para alguien tan joven como ella es bastante prolífica. Mariana tiene este es su 8º film. Algunos han sido más en coautoría, algunos tienen alguna afiliación más institucional, hay distintos formatos, pero están centradas en el terreno de la no ficción, en el cine documental, planteándolo con un terreno muy amplio, y generó una obra que es una obra bastante consistente, porque si bien no es que uno ve una película y dice, esto es una película de Mariana Viñoles, en algún punto sí, porque se inscribe dentro de una tradición en donde puede hablar desde una primera persona, de lo que llamaríamos documentales en primera persona, por más que esté hablando de temas afuera, se involucra. Eso no significa que opaque el tema del que está hablando, ¿sí? Su primera persona nunca cobra protagonismo, no es que está necesariamente hablando de ella, ni siquiera en las películas en donde está hablando de ella, hay situaciones familiares muy particulares, siempre se ubican en estas películas en ese diálogo entre decir algo sobre ese mundo ahí afuera y desde dónde, la perspectiva, desde dónde. Esos están elementos que están siempre presentes. Y esta es una película que es muy particular porque yo encuentro que acá indagó, ¿sí? Profundizó en elementos que ya estaban antes, ¿sí? Pero que acá, por la envergadura que cobran, ¿no? Pasan a tener un protagonismo especial, que tiene que ver un poco con este título que le pusieron de la charla, la posibilidad de observar, la capacidad de observación. Sí, desde la observación. Para los que, si no la habías visto, hablando de que la película muestra desde un punto de vista, ¿sí? Ese recorte ahí desde su ventana, hacia esa esquina del barrio de La Comercial. Y hay algo, ¿sí? Una interrogación particular que surge de eso. El hecho de que ella haya puesto una cámara en una situación particular, en donde teníamos una situación de encierro, etc., puede resultar extraño si uno la conoce a Mariana Viñoles. Ella pone una cámara frente a todo, ante todo, en cualquier circunstancia. El gesto de tomar la cámara es algo que funciona para ella como una mirada espontánea, es como la forma de vincularse, ¿sí? Está mediatizada con esa figura del lente, que no es que está buscando un propósito, ¿no? El propósito a veces viene después. El primer gesto es filmar, mirar a partir desde el lente. Por eso me pareció interesante, no empezar con ese punto de partida que fue el contexto en el que se filmó la película, que como estuvieron viendo acá, tenía que ver con ese momento de encierro, de la pandemia, sino de ese otro gesto que la habita, que es la idea de pensar y filmar. ¿Desde dónde? ¿Desde cuándo? Siguiendo un poco en ese itinerario de películas, ¿cuándo encontraste vos ese gesto de empezar desde la cámara? Si fue un proceso de formación formal, si fue en las propias prácticas de decidir hacer cine, si es algo que preexiste. ¿Cómo surge ese vínculo con la necesidad de dejar registro? Ok. Es como estar escuchando cuando era niña que mi madre hablaba bien de mí con sus amigas y yo me quedaba atrás de la puerta. Acá es un poco raro porque estoy acá al lado, pero gracias. ¿Querés que hable amiga. más? No. ¿Puedo? Me gustan las películas de Mariana, más allá de que sea mi amiga. De hecho, me hice amiga porque me gusta. Es verdad, pues me siguió porque le gustó Crónica de un sueño. Y no en las redes, en la calle, porque no habían redes. Literalmente. Bueno, yo tuve una cámara de VHS en mis manos a los 17 años y empecé a filmar en el seno de mi familia.
Tenía una naturaleza tímida, aunque muchas personas lo dudan, y me resultó, y una familia muy numerosa en el interior del Uruguay. Yo crecí en Melo, una casa de puertas abiertas, tipo comité de base, y había como poco espacio para la intimidad. Entonces yo encontré como un refugio ya desde muy pequeña atrás de la cámara. En las fiestas familiares, cuando habían reuniones que, qué sé yo, por ahí se hablaban de cosas que a mí me resultaban como, no sé, no que no me interesaban, pero no que no me interesaban porque pensaba que hablaban, que yo tuviera temas más interesantes para hablar. Simplemente encontré como mi lugar ya en el seno de la familia, que era atrás de la cámara. Después me vine a estudiar a Montevideo y el camino de la vida me llevó a estudiar cine a Bélgica, en una escuela en el lado francófono. Entonces yo tuve que pasar un examen de ingreso para entrar. Yo quería estudiar realización, pero no pude estudiar realización porque no hablaba francés y tenía una segunda opción que fue dirección de fotografía. Y entré, porque yo como filmaba antes y había tenido una pequeña experiencia acá en Montevideo trabajando en audiovisual, había una prueba técnica, y técnica quiere decir como con la cámara, artística, pero con la cámara. Entonces entré a esta escuela, que era una escuela de ficción tradicional, y me formé como directora de fotografía, de fotografía hacia abajo, todos los roles de lo que dentro de un set de rodaje de ficción. En mi experiencia en Bélgica me acerqué de cualquier manera del cine documental. No voy a decir de autor porque anoche nuestra discusión se centró en la definición de cine de autor y Mariana Miva no le gusta. Entonces no voy a hablar de cine de autor, pero sí de cineastas como Chantal Akerman, Van der Keuken, que es un cineasta holandés que hizo una obra de cine documental muy fuerte, y el cine en Bélgica y en Holanda, una tradición como muy importante de un cine documental que acá yo por lo menos no había conocido antes de irme. Pero mi escuela iba por otro lado, era realmente una formación muy estricta, muy militar, de cumplir todos los roles dentro de ese esquema de producción. Cuando terminé la escuela tuve la oportunidad de volver a Uruguay. Yo no volví por más de 3 años porque no tenía los medios económicos para volver a Uruguay. También todo esto hay que pensarlo, era el año 2001, así que hablaba con mi madre una vez cada 3 meses, estaba realmente en otro mundo, no teníamos mucho contacto, iba al cibercafé para mandar los mails. Y cuando volví a Uruguay estaba por ganar el Frente Amplio. No sabíamos si iba a ganar, pero se vislumbraba un primer triunfo del Frente y surgió la idea de hacer este primer documental que yo codirigí con quien fue mi pareja, era mi pareja en ese entonces y después fue el padre de mis hijos. Nos vinimos con la idea de hacer esa película. Entonces yo retomo la cámara con una emoción muy grande porque yo estaba volviendo a Uruguay y de una manera como muy intuitiva decido ir a mi pueblo, a Melo, para filmar esta película, y de una manera muy intuitiva porque después el cine también, como esta impronta personal, el cine en primera persona también se vuelve como un lugar común en este siglo, ¿no? En el primer cuarto de siglo, porque si hablo mal ella se vuelve como un lugar común, pero en ese momento fue como muy intuitivo agarrar la cámara y filmar de una manera que, si bien estaba dejando registro de lo que estaba pasando en el pueblo, también yo entré en mi casa, filmé a mi padre, filmé a mi madre, filmé como en el seno de mi familia, y cuando con toda esa materia nos fuimos al montaje, lo que había era una impronta, que es la que después está en cada una de mis películas, que es la que habla Mari, que creo que tiene mucho que ver con que yo soy la camarógrafa, soy la fotógrafa de mis propias películas, y entonces en la materia de mis películas está como impregnada, está impregnada
es como muy físico, ¿no? Sí, ahí el concepto de punto de vista es literal. Claro. No es una perspectiva, sino es desde tu punto de vista. Sí. Sí, está como el punto de vista, que es como elegir hacia dónde vas a mirar, pero por otro lado está el gesto fílmico, que tiene que ver con la intención y con el gesto, con el movimiento, con que mi cuerpo está detrás de esa cámara y que la materia quede impregnada de estos movimientos. Para mí, tuve la suerte también de trabajar con montajistas que supieron ver esto. Mi vínculo con Damián Plandolit, que es un amigo argentino que estudió en la Escuela de Cine en Bélgica, que montó Crónica de un sueño, ya con una mirada de la que yo aprendí, porque yo filmé, la materia estaba, pero podía haber caído con una persona que no supiera leer ese material y por ahí, no sé, fui haciendo como un camino como muy intuitivo. Yo no sabía que me iba a dedicar al cine documental. Cuando terminé de hacer Crónica de un sueño me contrataron para hacer una película que se llamó Los Uruguayos. Nunca se me hubiese ocurrido a mí hacer una película que se llamara Los Uruguayos. Tenía que contar cómo éramos los uruguayos, era un desafío grande. Y me para una televisora brasileña. Sí, para un canal de televisión América Latina. Con sede en San Pablo. Entonces me lo tomé como un ejercicio de escuela y salí a ver como qué encontraba, y a partir de los uruguayos, también de haber filmado de una manera como particular, intuitiva, me di cuenta que como que tenía algo como para explotar ahí y que quería como seguir explorando cómo filmar lo real. Un poco eso. Sí. Gracias. Bueno, este dilema que tuvimos en una charla previa vinculado al concepto de lo autoral o no autoral tiene que ver también con qué tipo, cuando estamos hablando de cine documental, seguramente también les pasa a ustedes, asumimos un conjunto de reglas o de formas ya bastante preconcebidas. Asumimos ciertos formatos que están muy asociados a la idea de un cierto documental televisivo, con son materiales de archivo, las filmaciones, una voz en off que cuenta, un narrador que cuenta de forma objetiva, y muy impregnado bajo la ideología de la objetividad, ¿sí? De mostrar, ¿sí? Esa idea de lo real es no involucrarse. Ese elemento no es que se cambió en las últimas décadas con las nuevas llegadas de nuevos realizadores, sino que en realidad es algo que viene desde mucho tiempo antes de que se generara, ¿sí? Esa trascendencia de cierto formato televisivo que nosotros asumimos. Acá en la obra de Mariana hay un diálogo con mucho otro cine documental. Claramente está, esas referencias de las que estaba haciendo alusión están presentes, ¿sí? Está siguiendo un itinerario, pero ese itinerario es muy personal. Y en ese itinerario muy personal es desprenderse de ciertos oficios aprendidos de forma en esa estructura de reglas, que vuelven el cine algo a veces tan distante, o esa idea de esa profesionalidad que vuelven tan anodinos, un proceso más, un producto más entre otro conjunto. Entonces voy a contar acá una infidencia. Ok, esto no está hablado. Esto no está hablado. Cuando estaba acá, Mariana volvió a radicarse, empezó a trabajar acá, empezó a trabajar en docencia, empezó a hacer cine, estas películas que empezaban a tener buena recepción. Había posibilidad de entrar a trabajar como fotógrafa en el mundo del cine profesional. Claro. Aparte ya tenía su título, todos papeles. Pero empezó a generar reparos dentro del sector profesional, ¿sí? Porque justamente le era la falta de la prolijidad. Sí. La falta de atenerse justamente a esos formatos cuadrados, Sí. que el concepto de autor va en contra de esas formas de... ¿Vos decís reparos en el sentido de que no me llamaban como fotógrafo? Claro, sí, reparos en ese sentido. Pensaban que no sabía hacer lo que había aprendido en la escuela durante 4 años. No, pero filma desprolijo, entonces no debe saber tal cosa, entonces ahí no, porque hace cosas que no corresponden, como que no sigue las normas de... y ahí, porque se supone que en el audiovisual hay ciertas reglas que de entrada decidiste romperlas. Por ejemplo, filmar a alguien siguiéndolo
y que pase frente a un espejo y aparezca así el equipo de producción sí, en cámara, o mostrando siguiendo esos personajes en cámara. Y esos elementos están mal. ¿Por quiénes? ¿Por qué estarían mal? Claro, por eso digo, hablamos del primer cuarto de siglo, porque eso después se volvió casi una tendencia, que todo el equipo aparece siempre en todas las películas. Pero ella lo estaba haciendo, digo, como una gestualidad, sí, en un momento que estaba mal visto. Acá estaba mal Acá visto. estaba mal visto. De hecho, una de las grandes críticas de Crónica de un sueño era la subjetividad dentro también del ámbito por eso la crítica no era solo que no me llamaban para trabajar como fotógrafa, que eso bueno es un problema del Uruguay también, que todo el mundo es como muy receloso de su lugarcito, y también como yo dirigía, creo que también les daba como un poco vergüenza llamarme, ¿no? Creo que es una cosa un problema que tenemos en el paisito, pero por eso no digo, era grave porque yo necesito trabajar para ganarme la vida y me cuesta conseguir un trabajo, pero sobre todo, como lo más terrible fue para mí, como no entender, sí, como que... Posicionamiento, digo. Sí, claro, como que sí, había una mirada que en general venía como de unos cineastas varones muy estrictos, que entendían que como que el cine... Había que borrarse, el realizador tenía que desaparecer. Y además con la cuestión como de la estética. Digo porque me lo siguieron preguntando hasta hace poco, como si yo hacía un cine que era como antiestético o el anticine. Es una cosa que, digo, no sé si la escucharon, pero yo la escuché bastante, ¿no? Y nada, yo siempre como con humildad traté como de defenderme, de decir, bueno, depende de lo que entendamos por la estética, ¿no? Porque si hacer un cine estético es repetir la estética que esté de moda, yo sé cómo hacerla, es que simplemente no lo hago porque nunca fue mi intención, ¿no? Sí. No, y hay algo, por eso digo, ya desde esos primeros momentos de mantener un camino que digo, insisto, no es que sea un camino personal, subjetivo, genera referencia, pero eran diálogos bien interesantes, que empezó a generar películas que son todas ellas películas que son muy significativas, que resisten el paso del tiempo, digo, porque hay una forma muy verdadera de esos diálogos que se generan con esas otras personas con las que está generando ese intercambio. Ya sean esos uruguayos así azarosos que generó para ese primer registro, o esos primeros registros de políticos, las campañas filmadas en Melo de Mariana de los políticos que llegaban a Melo, es maravilloso ese momento. Digo, de poder... ¿Vos sos de Melo? Sí, no nací de ahí, pero cuando decís Melo yo digo... Te comprendo muy bien. Bueno, y acá fue, en ese diálogo, esa posibilidad de decir, bueno, ¿qué está pasando? No estoy encuadrando para ver cómo objetos se mueven, sino me vinculo con personas, con seres humanos, con identidades. Sí, el discurso de Larrañaga es maravilloso. Porque hay esa cosa, ahí encontrás esas gestualidades donde encontrás, digo, el famoso, digo, figura ahí del caudillo blanco. Tomando un vaso de agua con un vaso de plástico al final del discurso y tira el vaso. Como una cosa antropológica, ¿no? Que ahora dicen de esta película, y me parece que está bueno, como detenerte realmente a ver cómo los cuerpos se expresan, ¿no? El otro día Mariana tuvo que hacer un listado de mejores películas y puso dentro de su listado una película de Mario Handler. Sí. Que Mario Handler también tenía esa vocación. En elecciones hacía lo mismo, se decía, bueno, poder ver, no encuadrar, no generar una narrativa, no construir elementos que significan cosas, sino qué está pasando, tomar contacto con eso que está pasando. ¿Qué película pusiste, Mariana? Aparte. Sí. Podemos ir al bar hoy de noche de nuevo. Discutimos, es otra película polémica, es una película que pensé genera mucho, debate. pero sí, eso fue Hiroshima y Bosco. Sí, porque hay que ser amable y seguir teniendo amigos. Y en ese proceso... respetar a los que estuvieron antes. Sí. Como a Mario yo nunca le tiré muchas flores, pero cuando tuve que pensar qué película... sí, creo que aparte fue como una película importante en su momento. Pero que tiene que ver con eso, seguir gente, y aparte seguir gente que suelen no ser vistas. Sí.
O mirar de verdad procesos que en realidad tampoco son vistos por, qué sé yo, cotidiano, político en campaña, no sabe, lo filmo, dice algo, no estoy mirando qué está pasando, ¿sí? O estos personajes que son los personajes que queremos justamente borrar del mapa, borrar de los espacios de representación. Bueno, mirarlos. Sí. Y ¿Te puedo decir fue algo? un itinerario, perdón, ahí Ok, termino. dale. Sí, un itinerario que hiciste con muchas de las películas. Siguiendo, por ejemplo, un colectivo de migrantes que estaban, digo, en una situación muy compleja. O una chica que tenía síndrome de Down, que tampoco, digamos, que generaba esos elementos de incomodidad. Sí. Para llegar a esta última película donde también pone foco en lo que no queremos ver. Y en ese vínculo no solo es registrarlo, sino generar un diálogo. Tender un puente donde esa representación pasa a ser significativa porque esas personas hablan. Sí. Perdóname, usted No, era que me seguí, era un paréntesis que iba a hacer con lo de Mario, pero después bueno, ahí me parece que también hay algo que estaba en una vocación que vos tuviste en todas las películas anteriores, hasta esta, que es una idea mía, en donde conseguías hacer buenos retratos. Fueron retratos de personas, retratos de uruguayos, retratos de exiliados, retratos de políticos. Bueno, el retrato de Carolina, que también es un retrato, los retratos de los migrantes. Cuando pasamos a El gran viaje al país pequeño, una película del 2020, que no tuvo tanta trascendencia porque ahí la agarró justamente esta pandemia de la que no queremos hablar del todo, además de los retratos contás una historia. Sí. Hay un arco, hay una historia que se cuenta, se desarrolla, no es que se cuenta, se expresa a partir del proceso de la película. Y esos retratos generan esos diálogos que son particulares. Y acá hay un salto, pero que también hay una cercanía. Sí, claro. Porque es complicado, o sea, cómo hacemos retratos de esa ventana, quiénes retratamos, cómo nos relacionamos entre lo público y lo privado, cómo nos relacionamos con gente que no sabe que está siendo registrada. Sí. ¿Cómo fue cómo lidiaste con ese proceso? ¿Cómo lidiaste con esta mirada donde ya dejan de ser esos retratos, pero por otro lado genera una representación cercana? ¿Se entiende? Sí. Ahora estamos observando desde distancia. Lo que yo planteo acá, sos una observadora distante. ¿Qué pasa en ese proceso? ¿Cómo te vinculas con esos cambios? O si querés, con el proceso anterior, digamos, la posibilidad de observar y poder generar esos retratos tan cercanos de personas con las que a veces tenés vínculos, a veces no tenés ningún vínculo. Claro. Gracias, Mari. Sí, el trabajo que yo hice desde que empecé a hacer esto, que al inicio fue en el seno de mi familia, entonces eso también me facilitó, porque mi familia yo ya filmaba, entonces que yo estuviera dentro de casa con una cámara para Crónica de un sueño no era una cosa disparatada. Después pasó la siguiente película que filmo en el seno de mi familia, que también hay un retrato de mis hermanos, que hay uno de los dos que tiene una escena que es muy fuerte, se pone a llorar, exiliados. Digo porque de alguna manera los usé para experimentar algo que yo estaba buscando en ese modo de acercarme a lo real, a las personas frontalmente y poder dejar registro, ¿no? Con esto de los retratos. Después con Carolina no nos conocíamos y yo seguí como explorando, lo que estuve explorando todos estos años fue cómo filmarlo real, pero cómo filmarlo como de cerca, animarme a estar con alguien delante, con la cámara prendida y lograr que algo aparezca, con algo que también vine experimentando porque me pongo restricciones y me interesa mucho, que es filmar cada vez menos. Lo digo porque ahora dicen que hay que filmar cada vez más porque todo eso va a una nube que en realidad está en el fondo de nuestros océanos guardado, contaminando todo. Entonces yo quise empezar a filmar cada vez menos. Empecé con El mundo de Carolina, seguí con El gran viaje al país pequeño. Esto significa que filmar lo real para mí no es solo el momento que yo estoy delante de la persona con la cámara filmando, sino todo ese otro tiempo que paso con los protagonistas para saber en qué momento saco la cámara y filmo, ¿no?
La pandemia a mí me agarró con esta película que El gran viaje al país pequeño, que el preestreno fue el día anterior al que declararon la emergencia sanitaria, así que a cada uno nos agarró a nuestra manera. Para mí fue tremendo porque había trabajado mucho para terminar El gran viaje al país pequeño y después no se estrenó. Me mudo a una casa de altos. Yo vivía en una casa donde no veía hacia afuera y empiezo a observar, porque me encanta observar todo siempre, desde un lugar de mucho privilegio, porque yo veo y no me ven. Están los referentes que habla Mari, que son los referentes de la vida para mi trabajo, que a veces vienen del cine, pero también vienen de la literatura, y me gusta mucho leer, de las artes plásticas, de la fotografía. Digo porque hay películas que se han filmado desde la ventana. Ocurrió que desde mi ventana en ese momento yo empecé a ver como ese contenedor donde ocurrían además otras coincidencias, por ejemplo, el cortejo fúnebre. Digo porque lo del cortejo es muy cinematográfico. Era muy simbólico para el momento en el que estábamos viviendo y ese cruce como de elementos en la esquina de casa a mí me llevó a tomar la decisión de poner el trípode y empezar a filmar, intentar atrapar algunas coincidencias. Esto que está analizando Mariana, obviamente yo cuando empecé a filmar no lo pensé, me interesa un montón lo que estás diciendo. Yo creo que en esta película, independientemente de que lo que filmo es aquello que está allí, hay como una cercanía, se genera como una cercanía en la distancia, ¿no? Porque yo que siempre fui muy fan de estar muy cerquita de las personas, filmándolas de frente, y que además cuando enseño sobre cine, uno de los primeros ejercicios que mando es ir a filmar a alguien de frente, que es algo que cada vez es como que queremos hacer menos o algo que nos da como mucho temor. En este caso me encontraba filmando como en una distancia muy grande, entonces creo que el ejercicio que hice, por un lado, es tratar como de generar una cercanía en la distancia. Yo creo que esa cercanía en la distancia, en Ni siquiera las flores, se genera por el tiempo que yo le dedico a las personas que aparecen en plano, ¿no? Que te permite como, que es como intentar como o abrazarlas o no sé, como prestarles atención para saciar mí. el deseo, la necesidad de como de estar con ellas. También, bueno, un pequeño dilema ético que siempre existe, porque filmar, hacer cine documental es complicado, es muy cansador, porque el dilema ético cambia de forma, yo cambia en función de las personas que filmo. Bueno, y en este caso también en relación a la distancia de la que estás hablando. Por otro lado, hablando del retrato, yo creo que lo que también genero es este autorretrato, ¿no? En este Fuera de Campo Sonoro es mi película como más autorreferencial, aunque sea a través de... ¿no? Eso por ahí es algo que por ahí está interesante explicarlo. Cuando estamos hablando de esa idea del documental en primera persona, si bien Mariana trabajó con ese registro de lo familiar, ¿sí? De esas historias cercanas. De hecho, la figura del padre en Exiliados también es muy fuerte. Ahora la próxima película está dedicada a la madre en algún punto. En ese punto de partida no es que está hablando de... Hay un yo que enuncia, ¿sí? En la primera película dice volví, ¿sí? Empieza hablando en un presente. Volví a Montevideo tanto tiempo después, y ahí enmarca. Pero después se corre, y por eso digo, es una perspectiva. Se junta, es la cámara y la perspectiva. No es la historia de ella, más allá de que están los vínculos. El gran viaje al país pequeño, que aparte habla de eso, un grupo de exiliados sirios que vino a vivir a Uruguay. El vínculo, pero ella pone, yo generé un vínculo afectivo con esta gente, los conocí. Lo que queda claro es que hay un pacto, ¿sí? Con las personas a las que retrata, que se hace siempre explícita.
en las películas. Ya sea porque nos queda claro el vínculo familiar o esos vínculos, esos lazos entre afectivos cercanos, ¿sí? Que pueden establecerse, cierta complicidad que es evidente, ¿no? Como en el caso de Carolina, digo, donde te convertiste en una confidente. Y como los pactos están explícitos entre espectadores y digo, ella los deja explícitos, no se genera una sensación de incomodidad frente a esa película. Por más que en un momento están momentos que son muy próximos, muy cercanos. Estamos siendo nosotros testigos de algo muy importante que pasó con esas personas. Acá, ese pacto también está explícito porque nos queda claro que estas personas fueron registradas desde la ventana. Ese punto de partida también es evidente para nosotros. Nos queda claro, acá no hay nadie que le dicen, Claro. ¿te puedo filmar? No, Como es- de Balcony Movie, la Sí. del hijo de Losinski que hizo durante la pandemia. De pandemia. De tal cosa, no, acá no queda eso. Pero por otro lado, y eso también me parece que es interesante, ese registro de esas personas mantiene ese nivel de respeto, o de cariño, de proximidad con la que estaban siendo registradas estas otras personas con las que sí se estableció ese vínculo. Y eso me parece muy notorio porque es muy difícil de generar. No son imágenes robadas, ¿no? A personas, ¿no? Son imágenes que esas personas desarrollaron. No hay nada ahí, esa es la idea de esas tomas más largas, dejar tiempo que evita. No se siente que es un material que fue manipulado para generar un efecto. Fue dejar que estas cosas sucedan. Y no solo eso, sino al hacerlas visibles, ¿no? Darles ese lugar en un mundo donde no les queremos dar lugar. Les queremos evitar. El registro, mostrarlo, que formen parte de una película, lejos de violentarlo, lo que yo siento que es justamente la violencia es volverlos invisibles, es seguir sin no verlos. Acá los vemos. En ese sentido me parece que hay una especie de distancia, pero ese juego de distancia-proximidad. Sí, está bueno. ¿Parece que está bien? El otro elemento, que acá sí me parece notorio, es el otro salto que estás dando. Donde esta primera película, donde hablo de ese afuera, ¿sí? Que yo trato con respeto, en realidad es la primera película donde yo soy yo soy protagonista. La película juega sí, con esas imágenes. Miramos hacia afuera, pero lo que escuchamos, ¿sí? Como los que vieron acá en el trailer, los que no vieron la película, es lo que sucede adentro. Ese fuera de campo, lo que no vemos. Lo que acontece, digamos, ese diálogo es afuera que vemos, que es inaudible, o casi inaudible, porque ya Fabián puso un poquito de ganas para que se escuche un poquito Sí, mejor. algo se escucha. Sí. Algo se Y además escucha. Jaffa hizo un trabajo hermoso. Sí, para que eso tenga un poquito de protagonismo, esa escucha de No hay afuera. ranas, no hay ranas. Las ranitas del Jaffa no están en esta película. Está bastante bien logrado, que Hermoso. parece re verosímil, le estamos escuchando algo, Sí, algo se escucha, pero pero lo que se escucha, en la primer verdad, plano sonoro, es adentro. Esa mirada es adentro, donde por primera vez ahí sos protagonista. Sí, sí. Pero esto es interesante porque sucede como, no era un efecto de entrada sí, buscado, fue algo que fue aconteciendo en el proceso. Sí. Y también hay un dilema, ahí me parece que hay un dilema ético que es más importante que esa representación hacia afuera, sino cómo me represento a mí misma, Sí. qué imagen doy sobre mí misma, qué pactos terminaste negociando, porque no solamente sos vos, tus hijos, quién era tu pareja, hay muchas personas cercanas. Sí. ¿Me das la palabra? Sí. Interesante, Así ¿no? nos llevamos. ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere participar? No, eso es. Ah, bueno. No, porque me diste la palabra. No, para hablar de esa figura de voz protagonista. Sí, sí, sí. Estas charlas las tenemos así Sí, ¿no? siempre. Yo soy así, después me sale, pero a veces parece que no voy a llegar y mis amigos se preocupan porque dicen... Yo protagonista. No, por ahí no te interesa. Me reinteresa. No, que además esta charla para mí es especial porque nosotros hablamos de mi cine, pero no así. También hablamos de otras cosas de la vida cuando estamos juntas y a veces nos falta tiempo, entonces tener este tiempo para hablar de las películas es hermoso. Sí,
Sí, no, acá yo creo que esto es lo que le dio la dimensión también a la película de... a ver, déjame pensar cómo encararlo. No, yo creo que es lo que ocurre con esto, independientemente de que yo sabía que el sonido de casa estaba quedando registrado y fue algo querido, porque no es un registro solo de la cámara. Yo puse mi micrófono arriba de la cámara para que el sonido de adentro estuviera registrado y había imaginado una narrativa que iba a ocurrir entre el adentro y el afuera. Después ocurrieron cosas que estuvieron fuera de mi control y en la materia que quedó un registro que era el registro de la vida en casa, y fue como decidir en el montaje hasta qué punto me narraba, ¿no? Y ahí sí, como el gesto político, que también lo he tenido en otras películas, que es muestro lo que está adelante, pero también yo me expongo como protagonista. Tal vez me exponía más a través de mostrando el seno de mi familia en la que había crecido, ¿no? Mostrando a mi padre en determinadas situaciones o cosas así, pero en esta me muestro como lo que yo pude hacer con mi propia vida y cómo es mi casa, cómo las cosas que ocurren en el seno de mi propia familia, la que yo elegí, la que yo creé, y que no siempre es como así como de Conaprole, de creciendo juntos. Y ahí sí, ese fue un gesto y una decisión tomada de ir hasta el punto que fuimos, porque me parecía como muy importante, por un lado como una reivindicación también de género, de salir de ese lugar como romantizado de la maternidad y de la familia, con todas las cosas que ocurren y los momentos en los que no somos exactamente las personas que queremos ser, planificamos y trabajamos todos los días para ser, ¿no? Cada vez mejores. Por lo menos ese es un ejercicio que hago, pero no siempre nos sale. Entonces, como eso, bueno, cuando no sale, eso también es la vida, y decidimos como poner unos momentos que a mí no me gusta ver la película y escucharme de esa manera, pero parecía que tenía sentido, no solo por, obviamente, cada película que hago y voy hasta determinado punto de exposición, es porque he usado tal vez la materia de mi propia vida para hablar de cuestiones y que eso va a resonar en otras personas, porque también sus vidas se parecen más o menos a la mía. Eso por un lado. Por el otro, lo que siento que ocurre con el haber usado el fuera de campo sonoro en casa y lo que vemos detrás, que es como una experiencia para los espectadores que es bastante particular, y que, no sé, cuando lo pienso en la película de Kosakovsky, que es un señor ruso que filmó desde su ventana a fines de los 90, o inclusive alguna de las películas de Chantal Akerman, que también tiene este ejercicio de mirar hacia afuera, como que hicieron una construcción de ese adentro como mucho más ficcionada, ¿no? Sí, mucho más construida. Y acá hay como una crudeza que a vos como espectador te pone conmigo en la ventana. Y yo creo que esa experiencia, digo, porque estoy pensando con las personas que también vieron la película y por eso también quería preguntar, yo creo que la experiencia de ver la película en la sala, lo que genera es que vos estás adentro de mi casa, ¿no? Te pones como te genera como una experiencia inmersiva, que por eso me han dicho también como que hay algo como muy meditativo, que la película te pone como en un lugar que es muy especial, porque siempre pensamos que si estamos sentados en la butaca de cine estamos en el lugar del cineasta para determinadas películas, pero en esta, como muy particularmente, es como que vos estás en el living de mi casa, ¿no? Los niños que están hablando ahí, como estás muy en el lugar de mío como protagonista de esta historia, de esta mujer que está intentando llevar a hacer su trabajo, llevar adelante la película, que es algo que un poco lo decías vos, Mari, que también está en cada una de mis películas. Cada una de mis películas tiene una construcción
pero vos siempre estás sabiendo que hay alguien que está intentando hacer una película, ¿no? Inclusive en... Sí, pero acá también estaba pensando que en esta película también dejas claro ese pacto, ¿sí? A los espectadores cuando en ese diálogo con León en donde dice, "Shh, silencio, estás grabando". Nosotros como espectadores sabemos que esa escucha, ¿sí? Está siendo habilitada, las personas saben que están siendo registradas, tampoco, no son sonidos robados. Sí. Hay momentos Claro. que no están controlados. Sí. Bueno, no estás controlando todo el tiempo, ¿no? No. Pero como ese elemento también se explicita desde el inicio, Claro. también genera una escucha habilitada, ¿sí? Estoy escuchando sonidos que Sí. las personas que estaban hablando sabían que había una cámara y había un micrófono. Sí, sí, y en sí. ese sentido, vuelve a ser Inclusive la explícito. escena que sacamos, la del cumpleaños, cuando Sí. vos estabas. Sí, este momento tuvo un momento protagónico y me sacaron. Sí, claro, porque yo a veces dejaba filmando para registrar el sonido también. Esto es cierto, no lo he dicho porque no me doy cuenta. Estoy reflexionando sobre la película un montón ahora que se estrenó, pero es cierto, porque me dicen, vos siempre estabas atrás de la cámara, y yo trataba de estar, porque mi cine es poner el cuerpo, no solo la cámara, ¿no? Entonces yo trataba de estar detrás de la cámara filmando lo que filmaba en el contenedor, pero ciertamente yo dejaba filmando a veces por el sonido. Y ahí está el ejemplo de esa escena del cumple que después salió de la película, que mis amigos del cumple sabían que yo estaba grabando el sonido, que había puesto a filmar para grabar la fiestita. Ajá. No, Esa parte sabía, íbamos a la casa y a veces te mostraban, mirá lo que filmamos. En esos momentos igualmente, si bien sabíamos que se estaba registrando el audio, mi cabeza estaba en lo que estaba afuera, y aparte del entusiasmo estaba en mirá lo que filmé. Había momentos en donde había sido una observación, a veces nada, no estaba detrás de la cámara y quedaron cosas increíbles que después fueron utilizadas. En ese gesto azaroso también me parece que hay algo. Sí. Pero a mí me pareció, ahora que estábamos pensando esa idea de la ventana, en cine, ¿sí? Cuando hablamos principalmente de cómo se organiza el estilo clásico, ese estilo clásico más asumido con el cine hollywoodense, se habla del efecto ventana. Cuando hablando del efecto ventana, es ese efecto de transparencia donde vos como espectador sentís que estás viendo, ¿sí? Lo que acontece en la película como si estuvieras viéndolo a través de una ventana. Es decir, como si no estuviera mediado por ninguna cámara, no hay nadie que está filmando, justamente es la ausencia de eso y generar un efecto inmersivo. Y me pareció interesante pensar que acá hay una vuelta de tuerca sobre ese efecto ventana. Porque ese efecto ventana también invita, ¿sí? A este efecto inmersivo que vos estás planteando nos ubica en la sala, el lugar donde está puesta la cámara, hacer partícipe ahí adentro, que es completamente es el opuesto, como es la contracara de ese concepto de efecto ventana de transparencia. Porque están explícitas y todas las cosas. Estoy haciendo una película, estoy sacando estas imágenes que la gente está ahí viviendo en su mundo, estoy registrando el sonido, es todo, es al revés, no es la transparencia, la historia, la diégesis, sino que la transparencia es en la película, el discurso sobre un tema. Que se te convierte en una película que tiene muchas capas de profundidad. Está bueno que no las tengas del todo claro, me parece que hay elementos que surgieron del diálogo con Guille Madeiro, que fue el montajista, pero también hay cosas que en realidad vienen de tu itinerario. Total. De esas búsquedas que van por ahí. Sí, yo de hacer explícito esa cosa. Creo que lo hablamos alguna vez, pero hace mucho. No, porque hablé de mi formación en esta escuela de cine de ficción muy tradicional, pero yo mi tesis de fin de estudio la hice sobre el cine poético y sobre este artista, que es un artista neoyorquino que se llama Ken Copeland. Lo hablamos alguna vez, ¿no? Sí. Y ahora me volvió mucho, porque por eso tiene que ver con mi itinerario, porque yo hice una tesis sobre el cine poético. Y me inspiré de la obra de un señor que todavía vive, que algunas de sus películas son basadas en la observación. Hace cortometrajes y es un señor que estuvo involucrado en su juventud con toda la movida del cine expandido de Nueva York, Fluxus y digo porque ahora con Ni siquiera las flores pensé un montón en las pelis de Ken Copeland, que de ahí también venía algo. No,
me interesó esto. Lo del cine poético. Lo del cine poético que yo lo exploro, aunque algunos colegas no se dan cuenta, desde el inicio en mis películas, como una búsqueda de la poesía, inclusive en Crónica de un sueño, ¿no? Que es como una primera película, está esto como de la cámara en la mano, que el antiestético, dicho, el antiestético, pero como de un cine directo, de ir con la cámara en la mano, pero por otro lado hay una búsqueda también como plástica. El inicio de Crónica de un sueño hice una cosa con el obturador, entonces cuando me voy a Melo están los árboles que se superponen, y después está el uso de la poesía, el poema de Idea Vilariño sobre, no sé, como una búsqueda que para estar siendo como la primera película, yo quise mucho como unas cosas que venían de un poco de esa inspiración de mi trabajo de fin de estudio. La duración de los planos, esa idea de extender un poco más esos juegos, de dejar que se construya esa escena y que se desarme todo. No es ese corte de solamente lo importante. Exacto. Entonces, retomando la discusión que tuvimos en la azotea, a ver, vos, defendeme. No, que esa idea de lo autoral, no autoral, a mí me parece que es más pertinente, porque eso es una etiqueta que mucho no dice nada. A mí no me interesa pensar en categorías, ¿sí? Categorizar tu obra, pero sí entender cómo funciona y que hay elementos que a veces se ven como contrapuestos, no solo esos formatos más formales, ¿sí? Esos buenos oficios o prácticas que asumimos con cierto conjunto de dispositivos retóricos con los que asumimos esa voz documental, que la podríamos llamar como voces formales. Hay teóricos que hablan de que también el cine puede ser voces más abiertas, en este caso obviamente te contemplan, pero también voces poéticas. Y que no son las cosas bien, una cosa u otra, ¿no? Por eso no funcionan como etiqueta, no es una categoría, vos sos tal cosa. Hay usos, ¿sí? de distintas formas del decir, formas de organizar. Y en ese cruce de lo poético, esa voz poética, siempre estuvo presente junto con esa otra voz abierta donde en realidad también estás diciendo algo sobre un tema. Sí. Acá hay una mirada que es política sobre cómo vive la gente en situación de calle, cómo vive la gente, los raquechadores, digamos, los recicladores. Hay una mirada sobre cómo vivimos como sociedad, no son declaraciones así. Pero hay claramente formas de decir, en muchos otros lugares. Y aparte lugares que también son políticos y son insospechados, que en el mundo de Carolina termina siendo político el tema de dejar que las personas estas vivan una vida sexual plena sin juzgarla, habilitar, ¿sí? Poder sentir deseos, el sentido del deseo. Eso pasa a ser una declaración política. Sí. La voz poética está. Y por eso a mí me pensé, más que ese concepto, si es autor o no, digo, que funcionan lo que Michael Reno hablaba de distintas modalidades del deseo. ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? Claro. Donde esa voz expresiva, en ese sentido, no de la creativa, sino expresiva está, pero también hay otras búsquedas. Sí, otras, claro. Hay otra modalidad del deseo. ¿Para qué? ¿Para qué estás haciendo esto? ¿Para qué estás haciendo esto? Te pregunto, contéstame. ¿Para qué estoy haciendo esto? No sé, es mi manera de profundizar mi experiencia en la vida. Creo que el cine lo he usado como una herramienta, sí, de expresión, pero como para hacerme las preguntas o buscar las respuestas, supongo. Sí. O sea, las cosas que yo sentí mientras estuvimos confinados y escuchaba en la radio y los discursos del Presi y las conferencias de prensa de Azucena Arbeleche están puestas en la película. Yo sentí como mucha indignación por ciertos discursos y bueno, cuando tengo la posibilidad de construir algo, intento, sí, también como ir hasta ahí, porque eso pudo no haber estado y para mí era muy importante. Yo peleé mucho porque estuvieran esos dos discursos que están en la película y ponerlos en diálogo de una manera que puede parecer
intentamos como también como cuidar, porque hay algunos planos sonoros que coinciden con los planos filmados y hay otros que no. De hecho, los dos planos sonoros del presidente y de Azucena Arbeleche no coinciden con los planos filmados, venían del archivo de la película, pero los pusimos ahí. Y no sé, para quienes vieron la película, si recuerdan, el que siempre estuvo fue el de Azucena Arbeleche, hablando qué fuerte estaba nuestra moneda, y adelante hay una niña hermosa que está de espaldas con una trenza y un saco de lana rosado, arriba un carrito a caballo, y está el papá de espaldas. También es como una foto ese plano porque se mueve. Pasa poco, él se queda de espaldas buscando algo y ella lo espera sentada en el carrito, y lo que hicimos fue poner a Azucena Arbeleche hablando de la moneda del peso uruguayo y de lo bien que estaba nuestra economía, con ese plano que nosotros con Guille, cuando veíamos eso, o sea, lloramos haciendo el montaje de Ni siquiera las flores, porque es una película fuerte, el material que teníamos era como muy fuerte, y si bien en el montaje vos podés hacer, coincidir ciertas cosas a favor de tu discurso, de lo que quieras decir, también fue un trabajo que como de mucha delicadeza, no era tipo poner esto sobre cualquier cosa, ni de elegir mucho como de qué manera hacer hablar a la película sin que fuese como cuidándola, ¿no? Entonces sí, hago esto para decir las cosas también que quiero decir. Yo creo que en cada película, en la película de Los Sirios, que fue una movida fue una idea de Pepe Mujica traer a los sirios, y yo soy frente amplista, me considero una persona de izquierda. Pude haber hecho una película en la que no decía nada, y yo también hago una crítica en esa película. Y ellos hagan la crítica, ese es el tema, que son ellos, y entonces... Uso mi propia voz, en un momento aparezco en la película para como defender la causa de estas familias que habían llegado y que se habían quedado un poco en banda. Lo digo porque, claro, no es que digo porque soy diferente, no soy panfletaria, o sea, soy una persona humanista, pero cuando tengo que decir intento sí como posicionarme con lo que estoy diciendo, o sea, tomar posición. Porque junto me con importa. eso, sí, más allá de esa idea del decir, esa vocación de hacer el elemento que lleva, digamos, ese deseo de generar una declaración, una idea sobre ese mundo, también hay otro elemento que está medio presente, no tanto en tu obra, sino en tu práctica cotidiana, que me parece que también es lo que mueve, ¿sí? Esa vocación, que es la idea del registro, de registrar cosas. También, infidencia. Cuando estaba llegando a la casa esa donde después filmó esta película, Sí. estaba con otro proyecto, que después vamos a hablar de tu proyecto, ¿no? Bueno, dale. Y estaba haciendo una mudanza, ustedes saben lo que implica una mudanza, todo el mundo eso lo tiene clarísimo, ¿sí? Y estaba llegando el camión con las cosas y qué sé yo, y Mariana estaba con la cámara filmando todo el proceso, y había que acomodar las cajas, no sé cuánto, yo estaba ayudando, toda transpirada, digo, no me vas a filmar así, si yo me también filmó estaba así. transpirada. Estaba diciendo, no me podés filmar así, yo estaba pero ¿dónde ponemos las cosas? Y bueno, sí, pero yo estaba filmando todo el proceso, no podía dejar la cámara en este momento. Sí. Hay una idea también de registrar, ¿sí? Registrar esos procesos de modelaciones, registrar diálogos, salir y filmar, digo. Sí. No solo llegás al balcón al lado, estoy filmando, necesidad de filmar. ¿Cómo se lleva eso? La pregunta es, con ese otro elemento que quiero que detalles un poco más en relación a esa idea, es filmar menos, o algo en una charla que hemos tenido, esa idea de que se viene hablando mucho de un cine sustentable. Sí. Sí, yo decía ecológico antes de que ahora hablen de cine sustentable. Sí. Entonces esa terminología no lo usamos más para ahora es cine. sustentable. Es un cine... Pero ¿cómo generar ahí esas tensiones? Filmar, no filmar, ¿para qué filmar? ¿Cómo se regenera? ¿Qué pasa con esos elementos donde también esa figura del registro está presente? Sí, claramente está presente. Y es dramático, o sea, vivir así es muy difícil. Es muy difícil.
Sí, porque todo el tiempo lo que estás haciendo es teniendo que elegir qué cosas de las que tenés delante y que querés dejar registro tienen que quedar registradas. Lo de la mudanza es porque, claro, era una escena que yo pensé que era muy importante para la película que estoy haciendo ahora. Después lo que vos pensás que es importante en el rodaje desaparece en el montaje, puede desaparecer y está bien que desaparezca, pero digo, por eso es como digo que es dramático, porque en el momento vos pensás que se te va la vida si aquello que está delante no está quedando registrado, porque vas a fracasar la escena más importante de tu película, que en este caso para mí era el final, era tipo, me mudo y termina la película porque me mudé, salí me trasladé, me fui del problema, salí del... El problema no. Exacto. El problema siempre está. Eso por un lado. Después, mientras filmé Ni siquiera las flores, yo estaba en un estado mental frágil, porque el sonido era muy importante para mí también, porque si bien yo miré en la página de Forestier Pose a qué hora pasaba el cortejo y me hice una hoja de ruta para saber cómo rodar, también estaba muy atenta a cada vez que venía un caballito, por ejemplo. Entonces, cada vez que yo escuchaba un caballo venir, me iba corriendo hacia la cámara. Y esto te pone en un estado. Sobre todo cuando Guille le pasé el disco al montajista y vio que yo había filmado 173 días. Es un montón. No todo el día, no eran las 24 horas. No las 24 horas, pero 173 días, en un año y medio o dos, yo había filmado por lo menos un plano. Y ese plano, que ponele que algún día había filmado 5 minutos, lo que es cierto es que yo cada uno de esos 173 días, y también los que no filmé, porque los que no filmé por algún motivo, pero yo estaba atenta a cada uno de los caballitos que pasaban por mi casa. Cuando decidí parar, paré y le tuve que avisar varias veces a mi cerebro que habíamos parado, que ya no estábamos más en esa misión. Porque, claro, no es tipo, se terminó el rodaje, aplaudimos, no tenía a quien me aplaudiera. Y los caballitos... Acá estoy perdiéndome algo. Saqué, dije, se terminó el rodaje, desarmé el trípode, guardé la cámara, pero cada vez que pasaba un caballito, yo Pavlov, tenía que salir corriendo estímulo-reacción, yo tenía que salir corriendo a la ventana a filmar, entonces demoré un rato en desactivar eso, pero... me pasó también con otros rodajes, yo ruedo mucho durante el rodaje y después hago como una pausa, yo hago pausas de no tocar la cámara, es como un ejercicio de abstinencia. Cuando yo terminé de filmar Crónica de un sueño, no toqué la cámara durante casi 8 meses, que fue cuando empecé a rodar Los uruguayos. Entonces es como tipo, me preparo, guardo las junto ganas. Sí, y después, claro, cuando las películas son personales, sí, digo por eso, el dilema de cuándo filmar y cuándo no filmar, si estoy haciendo una película personal, que es la que estoy haciendo ahora, se vuelve, sí, problemático, porque puede que todo lo que ocurra, o mucho de lo que ocurre delante, sea una materia que pueda tener interés para la película, sobre todo, por eso digo lo del cine documental, que vos nunca sabes lo que va a ocurrir. Entonces, si ocurre algo maravilloso y no lo estás filmando, pensás que se te va la vida. Bueno, yo vengo aprendiendo de esto, intentando estar más relajada, pero me cuesta, o sea, da trabajo el cine de lo real. Sí. Sí, dale. No, Lidera, yo tenía una pregunta más, pero antes de hacer esa pregunta, que es de cierre, quería ver si dábamos un lugar a la... Tu cine de la primera película Sí. de alguna manera estuve muy cerca. Sí. Varias. Sí, claro. Y hay varias cosas con las cuales puedo decirte que tu cine me gusta mucho. Primero que nada, me siento muy auténtico. Siento, sobre todo en algunas películas, que tu cine tiene mucho que ver con tu vida. A mí Crónica de un sueño, que fue obviamente el primer acercamiento a lo que estabas haciendo, me sorprendió mucho por esa
por tu participación, por eso, ayer hablaste de los límites, hoy volvés a hablar de los límites, yo ahí te vi, sentí los límites familiares, digo, la exposición. En todo momento en tus películas, en esas películas, vos estás presente. Y me parece una posición ética muy importante. Me parece que tu cine es muy ético. Yo a veces, el cine que vos haces en otras personas, o decir, el tipo de cine que vos haces en otras personas a veces me rechina y me molesta, me puede llegar a molestar. Porque justamente el cuidado y la ética que vos tenés con respecto a los personajes y la historia que querés contar, creo que generalmente yo, por lo menos con mi sensibilidad, siento que llegas al límite, pero llegas al límite en el cual buscas la verdad, una verdad que está ahí, que esa imagen, hay un momento que hay una imagen que te muestra que estás viendo algo que es auténtico y lo lográs muchas veces en las películas y eso está buenísimo. Es una cosa que me pregunto todo el tiempo. Yo tomé la decisión de mostrar la película igual, sabiendo que las imágenes de estas personas no van a estar en las redes sociales. Nosotros estamos haciendo toda la movida de redes, pero ellos no están. Y no es solo porque no quiero que se vean y me vengan, me manden a los abogados, es porque los estoy cuidando, porque el tema del derecho de imagen se puso tan serio por una cuestión de las redes en realidad. Nuestro cine puede llegar a dejar de existir por culpa de las redes sociales. Entonces esas personas no van a estar en las redes y tampoco van a estar en las plataformas, porque las plataformas exigen que vos tengas los derechos de imagen. Y aunque no me lo exigieran, es la manera que yo elegí también para cuidarlos. Ahí está la cuestión ética. Digo, vos podés estar de acuerdo o en desacuerdo conmigo, pueden haber personas que estén en desacuerdo, pero ese es el camino que yo elegí. Yo quería que la película se viera. Yo hablé con Gaby cuando la estaba montando, hablé con las chicas de Cinemateca. Yo quería que la película tuviera un espacio en la sala, porque es en la sala que se puede ver esta película en la compu arriba de la cama. No te la fumás ni 5 minutos. Es una peli para ver en sala. Entonces, de alguna manera, sí, como productora, porque soy la productora de la película, estoy corriendo ese riesgo. Al final de la peli ponemos una placa que decimos que como fue filmada durante el confinamiento, no pudimos pedir el derecho de las personas y que si alguna persona se reconoce, se comunique con nosotros para que les agreguemos en los créditos. Es una película que se hizo sin fondos, sin fines de lucro. Y otra cosa, yo podía haberle pedido permiso a mis vecinos, pero como no iba a tener el permiso de las personas que pasaron, no le pedí permiso a nadie y listo. ¿Y con tus hijos está la otra pregunta de lo doméstico? Mira, con mi película que voy a estrenar el año que viene, que se llama Las Demoliciones, uso el archivo de nuestra vida, pero el archivo fílmico, la imagen de mis hijos, ellos van a estar en la película. Ahí, como lo resolví, les compré una Nintendo Switch. No, en el cine documental también se paga por la participación, porque las películas tienen presupuesto. Las Demoliciones tuvo presupuesto, entonces yo les pregunté si Sentándole a la caula como querían participar, que la película iba a ser así y cómo querían, y elegimos como un regalo que ellos quisieran para hacer como el pago por la película. Entonces la Nintendo Switch, que digo, y ahora te voy a decir lo otro, es un poco un chiste, pero es en serio. Lo otro, cada vez que presenté la película, inclusive cuando los chiquines no están, yo digo, les agradezco a León y a Nina por haberme permitido usar la materia de nuestras vidas para narrar esta historia, porque si ellos no hubiesen querido participar en el fuera de campo sonoro, la película tampoco hubiese existido como existe. Ellos, por suerte, porque mi hijo cumplió 15 años, está en la adolescencia, ya me superó en altura, podía entrar en otra cosa de decirme, mamá, no quiero en absoluto. Ellos vinieron a la sala, vuelvo un poco atrás. Cuando yo supe que las escenas estas iban a entrar, hablé con quien era mi pareja en ese momento, porque no viste la película, pero hay cosas fuertes en la pelea, hay un momento que hay unas peleas, para contarle que la película se estaba haciendo de esta manera, que estas escenas eran interesantes por los motivos que argumenté que eran interesantes y lo que sabemos
los que vimos la película y lo que hablamos acá también. Y estuvo de acuerdo con que eso estuviera en la película. Porque también es un artista, Magela Ferrero, que fue mi pareja y que está en la peli, y sabe de la implicancia que tiene y la valentía de determinados gestos. Entonces ella aceptó inmediatamente, entendió. Y después con mis hijos no les mostré el corte porque ellos no podían entenderlo, pero les fui contando cómo estábamos armando la película y les conté que había unos momentos donde yo me ponía un poco mal y que hablaba más o menos, y les dije que la que quedaba peor era yo, y les expliqué por qué era importante para mí ponerme de esa manera en la película, que era para no romantizar la maternidad y que la vida no es siempre un lugar donde todo es luminoso y que a veces pasan cosas que no nos gustan pero que ocurren. Y ellos me dijeron que sí, pero no les mostré antes, para protegerlos también, porque creo que si les mostraba me van a decir a mamá no queremos, pero no queremos, que también en un periodo de la vida que no sé si estaban preparados como para verla antes de que se estrenara, ¿viste? Pero sí, fueron al estreno, fueron sus amigos al estreno y la vieron, la película les gusta mucho, les volvió a la proyección que hicimos en la sala B, con otra amiga que no había visto la película y no iban a ir porque ellos me dijeron ya vimos la película. Nina no fue, pero León fue de nuevo a verla, estuvo en el diálogo después y está todo perfecto. No sé qué entienden ellos ya de mi trabajo, pero no sé, supongo que algo entienden y más adelante, no sé, ojalá estén contentos con lo que yo he hecho de mi vida. Ojalá. ¿Y cómo te sentiste cuando, o sea, contaste un poquito de la parte del montaje, que trabajaste con el montajista, sí. en la selección, porque claro, me imagino que de una película tan íntima, también, si bien los planos marchaban, ¿cómo te sentiste armando la peli? O sea, porque me imagino que hay momentos de vulnerabilidad, sí. Es un trabajo, además de conceptual y creativo, interior. Sí, todas mis películas tienen como como mucha intimidad, sobre todo las que he filmado en el seno de mi familia. Sí, los montajistas, si no son amigos al inicio, se vuelven mis amigos íntimos, las personas que más me conocen. Y el Guille Madeiro, yo no había trabajado con él, habíamos sido compañeros docentes en Bellas Artes. Nos conocíamos, pero no tanto, no, una cosa como un afecto muy lindo, pero no nos conocíamos. Empezamos a trabajar juntos y yo fui a su casa, miramos un poco el material y cuando le dejé el disco... No solté, no, pero es como... Este tipo, sí, va a ver todo. Lo que yo sabía que había en el material y lo que no. Y bueno, y fuimos trabajando. Él empezó a hacer como un juego de montar escenas y mandarme escenas. Las empezamos a poner juntas y es un trabajo trabajamos un montón. En poco tiempo, en 6 meses terminamos el montaje, que poco. Pero trabajamos mucho. Porque yo no quería alargar el montaje, quería que fuese un trabajo como muy intenso, de resolverla y que fuese una película simple, porque a la vez es una película simple. Trabajamos mucho después en cuál era la película que estábamos contando y cuáles eran las temáticas que abordaba, de qué hablaba la película, ¿no? Y si bien es cierto que tiene como muchas capas, como concentrarnos en lo que se quería decir, muchísimo. Hay un 30% del material que se filmó, pero no solo que se filmó, que era interesante. Muchas situaciones muy interesantes y muchos planos que no entraron porque no queríamos hacer una película larga. Y bueno, y que no entraron porque no eran de esta película.
no sé cómo decirte más, como el proceso. Sí, Guille encontró escenas, hicimos como un primer corte juntos y después yo sabía, a él le gustaba mucho esta cosa como más cruda, el contenedor más el plano largo, y yo sabía que yo no vi todo el material filmado, él hizo este trabajo, yo no tenía tiempo para hacerlo. Entonces por eso era muy importante que le entraran en la película para visionar, y además por el tema de la distancia que tiene el montajista y todo, pero además es que yo no tenía tiempo para sentarme a mirar todo el material, eso lo hizo él. Pero después, cuando tuvimos ese primer corte y él tenía que trabajar en otro proyecto, yo me traje el disco para casa y yo también hice el montaje de la película, porque yo sabía, no vi todo el material, pero yo sabía que había materia que había filmado y que a mí me interesaba mucho, que no estaba, y que no podía darle las indicaciones porque no había hojas de rodaje. Entonces lo que hice fue yo empezar a revisar más o menos de memoria qué carpetas, en qué momento era que había filmado qué cosas, y encontré todo más como el mundo de los pajaritos, las azoteas, ¿no la viste? Un paneo, ese paneo que hago hacia el farol que está acá. Cosas que yo sabía que había filmado y que me interesaban traerlas a la película, entonces hice pruebas y bueno, y después volvimos y la terminamos. Es una mirada más poética. Sí, de hecho yo creo que la canción del Darno, esa secuencia la armé en casa. Un día estaba Maja que tocaba la guitarra y cantaba Ni siquiera las flores, y yo dije, ¿qué onda? Porque nos estaba costando y encontrar una salida, ¿viste? ¿Cuál va a ser el clímax? ¿Cómo salimos de acá? Y ahí yo grabé en casa, era de noche, tenía que cocinar, pero puse la canción del Darno en Spotify, la grabé con el micrófono, la puse en la timeline y empecé a probar armar esa secuencia musical que después queda la película y que es muy importante. Por un lado rompes como el pacto fílmico de ¿no? Plano sonoro, plano, pero a la vez te ayuda como a jugar con el cine, ¿no? Como a traer un poco la magia del cine. No puedo decir lenguaje porque está prohibido, pero usar las herramientas y los elementos que te da el cine para construir construir algo que pueda como elevarte, y ahí pusimos la canción y a mí me encanta ese momento. ¿Puedo aprovechar porque ya estamos medio como tiempo, pero aprovechando esta mirada acerca también del conflicto, lo familiar, cómo se negocia en esas situaciones, ¿querés contar algo de tu próximo proyecto o no tenés ganas? Sí. Mi esposo ya voy a ser breve, déjame mirar qué hora es. Sí, estoy haciendo la película más difícil de mi vida y tal vez después de esta, no sé, digamos que seguiré filmando lo real, pero me voy a tomar una pausa. Se llama Las Demoliciones y es a partir de la noticia de la demolición de la casa donde yo intenté construir mi familia, que no fracasé. Narro una historia de mi infancia, una historia de violencia en el seno de mi familia, y intento hacer como una reflexión sobre las repeticiones, sobre cómo a veces, aunque queramos alejarnos de los conflictos familiares o de ciertos traumas o cuestiones que por ahí que nos marcan la vida, terminamos repitiendo nuestra historia. Entonces esta película se llama Las Demoliciones y yo uso el archivo que filmé desde antes de irme de Melo, cuando tenía 17 años, hasta la mudanza, que no está en el corte que tenemos ahora, la mudanza, pero es una película como sí muy importante. Mi familia están todos, siempre se ponen muy nerviosos cuando yo me pongo a hablar de cuestiones que nos implican a todos. Yo intento ir adelante, no es fácil, nunca es fácil filmar a otros. Es mi tercera película, digamos que la primera sería Crónica de un sueño, la segunda Exiliados y Las Demoliciones sería como, ¿no? Formaría parte de esa, sería la trilogía. Donde voy cada vez más adentro y intento como dar vueltitas ahí alrededor de
de una piscina. Mi productora se llama La Piscina Film, y la piscina es la piscina que hay una piscinita que hay en el patio de la casa de mi madre, que está con el Cabo de sus Sueños, Exiliados. Y ahora vuelvo a esa piscina para narrar las demoliciones. Mi madre, que dijo que quería participar, después me dijo que no quiere participar, porque no quiere ella contar lo que nunca pudo contar, que era que mi padre la golpeaba. Y cuando se puso a llorar conmigo me dijo que no quería participar porque que no quería que le hicieran la entrevista porque todavía tienen miedo, mi padre todavía está vivo. Entonces nada, imagínate, entre la persona y la documentalista, este es el asunto de querer filmar el drama de la vida, ¿no? Porque mi madre cuando se pone a llorar, tiene 85 años mi mamá ahora, y me dijo que no quería participar por esto. Yo estaba a determinado punto, había insistido, porque para mí es importante, es un gesto político, pero hasta dónde ¿no? Expongo al que tengo delante para narrar, hacer mi cine, ¿no? Porque a mí me importa mi cine, pero ¿qué pasa con las personas que filmo? Bueno, entonces le abracé a mi mamá, le dije, no pasa nada, porque aunque mi madre no esté, la película puede existir igual, pero después fui un poquito más lejos y le pedí para filmarla en silencio. Me dijo que sí, la filmé en silencio y esta escena está al final de las demoliciones. ¿Está? Que es una película que tengo que terminar ahora, a fines de julio, y que supongo que voy a estrenar el año que viene. Sí, pero es complejo el tema no tanto del derecho de imagen, pero de cómo lidiamos con filmar a otras personas para nuestro propio fin, por más que sea un propósito, un fin artístico, que es el mío. Digo, las otras personas no tienen por qué estar a fin de que yo haga mis películas, ¿no? Entonces siempre hay como una negociación, no es fácil. En todo caso, cuando las películas se estrenan y los protagonistas vienen a la sala, nunca con ninguna de mis películas anteriores me puede llegar a ocurrir, pero no me ha ocurrido todavía, que las personas no se queden contentas con que esa vida también haya quedado como registrada, ¿no? Yo quería, sobre la película, no voy a agregar nada más porque Gabriel lo dijo muy bien, yo estoy aquí porque la vi y me encantó, sí, valoro tu trabajo, pero sí quiero darte las gracias por compartir lo que es tu historia, porque eso demuestra tu esencia y nos habla y explica lo que es tu cine. Bueno, muchas gracias. Casi siempre terminamos la charla con Margarita. Gracias por venir. Una cosita. Bueno, en primer lugar, gracias. Estos encuentros, y gracias a Gabriel también, los encuentros son riquísimos. Ni que hablar de tu obra anterior, yo siempre digo, El mundo de Carolina está entre mis películas uruguayas preferidas de toda la historia. Y me voy un poquito lenta para Ni siquiera las flores. Es una película de esas que a mí por lo menos me dejó pensando hasta hoy. O sea, no porque hoy esté acá, pero a veces me levanto hasta pensando y me despierto en la película, ¿no? Por todas las capas que tiene. Porque yo creo que si dentro de 100 años, en un lugar como este, se hicieran ese tipo de retrospectivas que se hacen de cine, bueno, vamos a hablar de cine uruguayo en particular, esta película no puede faltar. No puede faltar, porque retrata una época, retrata un mundo familiar, retrata la realidad y cómo esas tres capas hacen la historia. Y hacen una historia. Desde lo antropológico, como decían, los movimientos de la gente. Y realmente me emociona hablar, porque es una película que, de las películas que vi últimamente, no solo uruguayas en general, fue de las que más me gustó. Y por favor, los que no la vieron, no se la pierdan. Eso. Gracias. Termino diciendo dos cosas. Las películas anteriores de Mariana se pueden ver en la plataforma de Cinemateca, y también estaban en el museo. Si las buscan con también en Retina Latina también había Retina Latina, Exiliados. En la plataforma de Cinemateca están casi todas. Y si no, si ponen el nombre de la película y mi nombre, en Vimeo, en el Vimeo de la Piscina Film, están habilitadas, deberían aparecer. Eso por un tema. Por otro lado, Mariana también es artista plástica, es artista visual
completa. Parte del diseño de afiches, etcétera, y si siguen en redes pueden ver la obra plástica que hizo, que también es muy interesante porque es un ejercicio de observación. Trabaja a partir de fotografías, es una muy buena observadora, y a partir de las fotografías genera un diálogo, ¿no? Donde las pasan a cobrar presencia